me llama un poquito la atención lo que dices de que no era una persona conocida. Tomemos en cuenta que es una persona que convierte el agua en vino. O sea, dejémonos de cosas. Convierte el agua en Ujú. vino. Una, hace Sí. caer, o sea, multiplica los panes y los pescados. ¿Sí? Ujú. Entonces, son testimonios. Da vista a los ciegos, revive a los muertos. O sea, a Ujú. ver, es alguien que tranquilamente tenía todo para hacerse famoso. ¿Cuál es el concepto que tiene la gente sobre los ateos? Y si eres ateo, cuéntame qué ha sucedido en tu vida como ateo con algún creyente. Una buena noche, Prados. Muy buenas Buenas noches. noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Rafael. Rafael, bienvenido. ¿De dónde eres? Pues soy español, pero estoy viviendo en Perú. Listo, Perú, España, bienvenidos. ¿Ateo o no ateo? Pues soy sacerdote, tú me dirás. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Por bien. qué, por qué crees? Y no tanto los sacerdote, o sea, católico. Por supuestísimo que sí. Exactamente, Claro, los sacerdotes son católicos. eso es. ¿Por qué crees que nos tienen en mal concepto los feligreses? Porque en sí los sacerdotes no es que nos tienen en mal concepto, pero sí los feligreses. ¿En Ujú. qué momento crees que se les fue de las manos? Pues mire, yo creo que es más bien una reacción natural ante la mofa, ¿no? En general, yo, por mi parte, tengo que decirte, ¿no? Por ejemplo, mi tío, que además fue mi padrino de bautismo, él es abiertamente ateo, ¿no? Y yo en muchas Ya. ocasiones, pues, discuto con él, pero discuto en el buen sentido, ¿no? Y es una discusión, por así decir, intelectualmente elevada, ¿no? Pero muchas veces cuando los ateos se encuentran con gente sencilla, realmente acaban pues ridiculizando sus creencias, ¿no? Al no encontrar esta gente sencilla, por H o por B, argumentos sólidos para defender su fe, encuentran por parte del ateo esa mofa, ¿no? Yo ante tu pregunta tengo que decirte, ¿los ateos son peores o mejores personas? Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que Ya. si agarráramos a todos los ateos que hay en el mundo y agarráramos a todos los creyentes que hay en el mundo, en los dos grupos encontraríamos buenísimas personas y malísimas personas, ¿no? Pero realmente yo creo que nace de esa, a veces, no digo siempre, pero a veces esa superioridad intelectual que arguyen los ateos para su postura, ¿no? Tú crees en Dios porque eres una persona ignorante que tiene supersticiones y yo no creo en Dios porque soy una persona que tiene estudios y que sabe más que tú, ¿no? Ese sería el problema, yo creo. Ahí permíteme hacer un paréntesis, Rafael, y muchísimas gracias. Por ejemplo, yo considero que eso entraría en el tema que queremos tratar hoy noche, esos conceptos a veces un poquito equivocados que tienen los creyentes en general con los ateos. Por ejemplo, Rafael, les pongo en contexto a la gente que nos está viendo. Rafael es sacerdote, ¿sí? Y muy amablemente se conectó a darnos su punto de vista desde el catolicismo hacia lo que estamos conversando. Entonces, Rafael, por ejemplo, no es que nosotros, digo nosotros porque yo soy ateo, nos consideremos superiores por el hecho de tal vez usar datos científicos hacia las diferentes posturas de los creyentes. Lo que pasa es que de cierta manera muchos de los argumentos de los creyentes en cuanto al creacionismo, por ejemplo, pensar que venimos de Adán y de Eva, por ejemplo, el hecho de pensar que, que el mundo o el universo en general se crearon en 6 días, eso más lo tienen textualmente los cristianos que los católicos, cabe aclarar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, muchas de las veces nosotros cogemos los datos científicos que nos demuestran, que comprobaron de que está mal la forma en que al menos dice cómo se crearon las cosas en la Biblia, no significa que seamos superiores, solo avalamos nuestros argumentos a datos que pueden ser comprobados y verificados. Y creo que el método científico es la mejor herramienta que tenemos para dar eso, pero en sí no es el hecho
de sentirnos o querer ser superiores a eso. Por ejemplo, yo considero, Rafael, que tú eres una persona, por el hecho de ser sacerdote, preparada. Sí, Ujú, entonces tú vas a tener conceptos muy válidos desde tu punto de vista para defender el catolicismo. Por ejemplo, en ujú, este caso, si la noticia es verdadera, recientemente se dijo que el Vaticano había aceptado el hecho de la evolución y el hecho del Big Bang. ujú. No sé si estoy en lo Sí, correcto o no. Ya. Entonces, por ejemplo, sí, bueno, no bajo esta solo, postura, pero un dato, o sea, no es que recién lo aceptaron. A lo mejor ya, ahora recientemente se ha una noticia comentándolo, ¿no? Pero la Iglesia nunca ha negado la evolución y el Big Bang, ni muchísimo menos. Nunca la ha negado. De hecho, ya. es curioso, pero el primero que habla del concepto de evolución, lógicamente no tenía posibilidad de mostrarlo científicamente, pero el primero que habla de el concepto de evolución en la creación divina es San Agustín. Cuarto. Te me estás Pero sí es cierto que, entrecortando, Rafael. No sé si soy yo veo que tengo buena disculpa, conexión. No sé si tú te sí, estás entrecortando. Eh, si te pegas un poquito al router para tal vez tener una mejor conexión. A ver, según ya. lo que decías y lo que te alcancé a escuchar, dices que en realidad esto de la aceptación del Big Bang y, por ejemplo, la evolución no es de reciente, ya es algo de hace años mismo. Y sí, tienes toda la razón. Al menos yo hasta donde he Mm, visto, la misma Iglesia Católica a la Biblia como tal no la toma textual. ujú, exacto. El hecho de Jesús es la revelación para la creencia como tal, pero después de todo no es que para el catolicismo es textual los 6 días de creación o que venimos de Ujú, Adán y Eva exactamente. Sí, perfecto hasta ese cierto punto. Pero, ujú, de cierta manera, contradice muchas de las cosas o mejor dicho, ¿por qué razón ujú, ese concepto no lo tienen los feligreses como tal? Hablemos del catolicismo. ujú. Bien, bueno, te puedo hablar en mi caso, ¿no? Aquí en la parroquia en la que yo estoy en una parroquia pequeñita y estamos dos sacerdotes para toda una provincia, ¿no? Entonces, ¿Ya? la fe que estas personas han recibido, yo estoy por así decir como una parroquia de misión, ¿no? En la que hay pueblecitos a los que podemos llegar de repente una vez al año, ¿no? Entonces, a esas personas la fe que han recibido es una fe conceptualmente hablando muy pobre y está muchas veces muy enraizada en creencias populares o incluso en supersticiones, ¿no? Y a mí mucha gente, por ejemplo, me viene confesándose, ¿no? Que a lo mejor ha ido a la bruja, a que le eche las cartas, ¿no? Son cosas ¿Ya? que son fruto del poco contacto con los sacerdotes o con las religiosas, o en definitiva con una persona que les haya podido formar bien en esa fe. Pero luego, aunque yo estoy de Eh, acuerdo contigo en que los ateos, discúlpame, aunque yo estoy de acuerdo en que los ateos, pues muchas veces sacan a colación el tema de la ciencia, también es verdad que hay otros que no lo hacen. Y yo me he encontrado, por ejemplo, con jóvenes, ¿no? Que me llegaban de la clase, de la secundaria o de la primaria, y algunos profesores habían dicho en la clase, por ejemplo, que Jesucristo no existió y que quien cree en Jesucristo, pues es un bobo, porque Jesucristo nunca existió, es como Robin Hood. Y ese muchacho Verás, no tiene. yo considero, perdón, Rafael, que te corto un ratito. Yo considero, por ejemplo, que la parte que está mal, de ambos lados, de parte de los creyentes y de parte de los no creyentes en general, es el hecho de tratar de ridiculizar los conceptos. Por ejemplo, decir, porque tú no piensas como yo pienso, tú eres del ridículo o tú estás mal. Por ese lado creo que ya se cruza una línea delgada en la cual se pierde hasta el intercambio de ideas de mejor manera. Uh -huh, Pero, por uh -huh, ejemplo, justo a lo que acabaste de mencionar, Rafael, es uh -huh, interesante porque yo he hablado, por ejemplo, tengo una buena amiga
de cultura soportable hace TikToks. Ella es arqueóloga, por ejemplo. Entonces ella, en algunas conversaciones que hemos tenido, nos ha expuesto claramente que, por ejemplo, Jesucristo como tal, no hay una evidencia histórica y arqueológica contundente para decir que un Jesucristo, un Jesús, vivió. Que en realidad hay muchas dudas razonables y mucha falta de evidencia histórica, arqueológica, que en realidad avalen la existencia de un Jesús. Por ejemplo, yo cogiéndome de esos argumentos, claramente estoy yendo en contra de la esencia del catolicismo, que es Jesús. Pero ¿Por qué igualmente tú yo te dices que sí es puedo, real? igual yo te puedo rebatir también con argumentos sólidos, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que sí que hay, ¿no? Evidencia arqueológica, por supuestísimo, en Jerusalén, ¿no? Y no de ahora, y no del siglo XIX, que es cuando se empezaron a hacer las excavaciones arqueológicas más concienzudas y más científicamente, ¿no? Sino Ya. desde el siglo IV, desde el siglo IV, siglo Pero ahí III. hay puros testimonios más. Ya, pero por ejemplo, también tenemos los testimonios escritos de personas que no eran creyentes. O sea, si queremos apartar por completo los testimonios de gente de fe, que son lógicamente los que más hablaron de Jesús, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, un historiador, ¿no? Flavio Josefo, que era un historiador romano. Ya. Él documentó la existencia de Jesús. Él habló, yo te escuchaba el otro día en un vídeo que decía, ¿no? ¿Cómo es posible que de una persona tan importante no se hablara en ese momento? Hombre, lógicamente no era una persona importante Jesús. Jesús era un carpintero, al fin y al cabo, de una provincia periférica del Imperio Romano. No era Ya, nadie más. perfecto. Entonces, en ese momento nadie iba a escribir de él como escribían, por ejemplo, del emperador. Pero, lógicamente, cuando Jesús muere, y según nuestra fe, lógicamente después también resucita, el movimiento que después genera lleva a los contemporáneos a investigar, oye, ¿quiénes son estos cristianos? ¿A quién siguen? Y efectivamente documentan y dice, el historiador este, por ejemplo, Flavio Josefo, efectivamente hubo un gobernador, Poncio Pilato, que crucificó a un tal Jesús de Nazaret que llegó a aglomerar a muchos seguidores y peligraba la paz de la provincia. Ahí tienes una prueba de la existencia de Jesús. Rafael, ya perfecto. Rafael, tomando en cuenta algo, les pongo en contexto a la gente que se está conectado. Bienvenido. Rafael es sacerdote, ¿sí? Muy amablemente se conectó con nosotros para, lógicamente, defender su postura. Ustedes a lo suyo, toquen la pantalla, denle me gusta. Si no me sigues, sígueme Ateo Digital. Si no le sigues, síguele. En el caso de que seas creyente, en el caso de que seas católico, pues un sacerdote podrá darte los tips justamente enviados desde el cielo para las respectivas creencias. Rafael, yendo un poquito al concepto o lo que estamos hablando de Jesús, me llama un poquito la atención lo que dices de que no era una persona conocida. Tomemos en cuenta que es una persona que convierte el agua en vino. O sea, dejémonos de cosas. Convierte el agua en vino. Una. Hace Sí, caer, o sea, multiplica los panes y los pescados. ¿Sí? Entonces, son testimonios. Da vista a los ciegos, revive a los muertos. O sea, a ver, es alguien que tranquilamente tenía todo para hacerse famoso, aun cuando no teníamos todas las, digamos así, los medios para que se riegue de una manera masiva su sí, concepto. Solo termino un segundito. Se riegue su concepto. De todas maneras, hablemos en la zona donde se da todos estos eventos. No hay escritos en los cuales hablen de ese momento. Por ejemplo, yo en este día estuve con Jesús que vi que multiplicó los panes. Una de las primeras evidencias, y si es que estoy mal me corriges por favor, una de las primeras evidencias son estas cartas de Pablo que se encontró. Pero las cartas de Pablo más o menos hablan de 70 años después de la supuesta muerte y resurrección de Cristo. Tomando en cuenta que era alguien que estuvo tú con el mismísimo Jesús, ¿cómo es que no se relató en su momento
su anécdota, su historia. Sí. Bueno, lo primero, en primer lugar, quiero partir de la base de que, bueno, yo me fío de esta amiga tuya que es arqueóloga, ¿no? Y me fío de que ella pueda sostener que hay una duda razonable, ¿no? Pero dejando la fe a un lado, disculpa, dejando la fe a un lado, el personaje histórico de Jesús, o sea, la persona como tal, el hombre Jesús que vivió en Judea y en Galilea, históricamente hablando, hay un montón de pruebas de que realmente sí existió. Tú preguntas, ¿por qué no hay escrito? Pues mira, la respuesta es muy sencilla, es porque en aquella época se escribía con pergamino y con papiro, ¿no? Ese era el medio de escritura, ¿no? Aparte de lo que, lógicamente, de las cosas que se escribían en piedra, pero para escribir en piedra eso había que ser una persona un poquito más, escribir algo un poquito más importante, ¿no? Me refiero a, pues, Ya. pues no sé, no sé, algún elenco de leyes, por ejemplo, algo así, ¿no? Pero a la hora de escribir, los evangelistas, ¿no? A la hora de escribir, por ejemplo, San Pablo sus cartas, escribían en papiro y en pergamino, y son documentos que por regla general se estropean en muy poco espacio de tiempo. En Jerusalén, bueno, en Jerusalén, en toda Tierra Santa, no es cierto que se han encontrado muchos, porque el clima es muy seco. Y gracias a esas condiciones climáticas, muchos se han conseguido conservar, aunque en muy malas condiciones, pero se han conseguido conservar. Claro. Eso no Ya. quiere decir que no haya documentos que se hayan ido copiando, que hayan ido pasando de generación en generación. Cuando se va estropeando el papiro, lo copia en otro, y así se van pasando hasta que llegamos a la época de la imprenta, en que ya se escribe en papel y ya se conserva mucho mejor, ¿no? Con respecto a la fama de Jesús, tienes que tener presente que en la época de Jesús no existía TikTok, ni existía el Exactamente. WhatsApp. O sea, aunque sea cierto que Jesús sea un hombre que hacía milagros, nadie en Roma había oído hablar de Jesús. Y si hubiesen oído hablar de Jesús, habrían dicho, bueno, estas serán supersticiones de esta gente que viene de una provincia lejana a Roma, que son supersticiosos, que son ignorantes, que no tienen cultura. Entonces, la fama de Jesús se extiende gracias a sus discípulos que difunden la noticia del Evangelio por todo el Imperio Romano y luego más allá, ¿no? Pero antes de la muerte de Jesús, antes de ese envío de Jesús a sus discípulos, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, antes de eso, lógicamente en Judea, en Galilea se hizo muy famoso por los milagros que hacía, pero fuera de este territorio la fama no pudo llegar a más, porque no existían los medios. Rafael, perfecto. Rafael, aquí una cuestión, por ejemplo. Me mantengo en eso. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, es que la evidencia que dicen tener sobre Jesús en este caso, y nos plantamos en la idea de Jesús porque es el inicio y es lo que mantiene al catolicismo que sea catolicismo. Entonces, Uh -huh. por esa razón me mantengo un poquito en lo de Jesús. Tenemos claro de cierta manera, estas evidencias que tú nombras sobre Jesús son relatos de... Y quiero dar ejemplo, igual hablando de historia para que tal vez la gente y tú me logre entender de mejor manera. Por ejemplo, si Uh -huh. hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Si Uh -huh. hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo, digamos así, algo parecido sería que 70 años después de eso, alguien escriba la guerra. Pues, en el caso de la Segunda Guerra Mundial se han encontrado cartas de Uh -huh. soldados que escribieron en su momento. Se encontraron Uh los -huh. mismos campos de concentración, se encontraron evidencia física, evidencia de que hubieron esos sucesos históricamente. En el Uh -huh. caso de Jesús, ya regresando a Jesús, no hay nada de eso. Hay solo los relatos posteriores. O sea, un alguien, sí, un alguien, cualquiera que este sea, que nos cuenta de cierta manera que hubo un Jesús. Y que nos cuenta, ahí sí que hizo un milagro, ahí sí nos cuenta que justamente revivió al tercer día, que se fue Uh al -huh. cielo. Entonces, eso pasa mucho posterior después al hecho como tal. Y cuando queremos regresar a ver esas evidencias, o la ciencia quiere regresar a ver esas evidencias, Uh -huh. no hay nada. Por ejemplo,
te pongo un ejemplo. Mucho hablaban en su tiempo, ahora ya no, pero en su tiempo el Ujú, famoso manto de Turín. El manto de ujú, Turín, la Iglesia Católica, ya que es a la que representas, pues la tenía ujú. bajo mucho cuidado para que de cierta manera se mantenga ese misticismo de lo que significaba el manto de Turín. Era las telas que envolvieron el cuerpo de, De Jesús, del mismísimo Jesús. Entonces, así. pero después de todo, al ya ser hechas las respectivas pruebas, claramente no datan de la época. Y aún así, se vende la idea de que es el mismísimo manto y pagan en el museo por verlo. Ujú. Bueno, para empezar, decirte que si no hay documentos del mismo momento en el que ocurrieron los acontecimientos, por lo que ya te he dicho, porque tanto el papiro como el pergamino se estropean con el paso del tiempo. Aún así, por ejemplo, en las cuevas, pregúntale a tu amiga arqueológica, en las cuevas del Qumran se han encontrado fragmentos del Evangelio de esa época. Y los evangelios datan de 100 años, o sea, de 100 años para atrás, antes del siglo, de que pasara el primer siglo, son los primeros evangelios. Es decir, que si no lo escribieron los que vieron a Jesús, lo escribieron aquellos que habían escuchado a los testigos. No estamos hablando de una tercera o una cuarta generación, estamos hablando como máximo una segunda. De que yo, que he conocido a Pedro y Pedro me ha contado a mí todo lo que voy a hacer a Jesús, yo lo pongo por escrito, como es el caso del evangelista Marcos, ¿no? Y Ya. con respecto a la sábana de Turín, por ejemplo, ya se ha dicho por activa y por pasiva, y es cierto, ¿no? Que hay muchos documentales sobre el tema. Si alguno tiene interés en profundizar sobre este tema, hay muchos documentales. No se ha podido datar la sábana santa de Turín porque en la iglesia en la que estuvo, o en la que está, mejor dicho, hubo un incendio. Y eso merma la exactitud de la datación del carbono 14. Ese es el problema. Pero sin embargo hay otros datos, como por ejemplo un polen que se ha encontrado en la Sábana Santa, que ese polen es de una flor que data de la época de Jesús, de la tierra de Jesús. O sea, que podríamos decir que hay, al margen del carbono 14, otras pruebas que atestiguan que esa sábana es la que cubrió el cuerpo de Jesús. Y no solo eso, sino que cuando vemos las marcas de sangre, nos damos cuenta de que las marcas de la pasión son las que se describen en el Evangelio, tal cual, hasta la bofetada que recibió Jesús en la cara. Todo eso son pruebas que demuestran que esa sábana fue la que cubrió el cuerpo del Señor. O sea, Rafael, para ti el manto de Turín es el que en realidad cubrió a Jesús. Sí, no hay nada que me demuestre lo contrario. No, o sea, en realidad, o sea, en lo que sucede con las evidencias en cuanto a Jesús como tal, el problema, en realidad el problema para el catolicismo como tal es que hay Uh muchas, -huh, como decía, dudas razonables o datos incompletos que no permiten decir, no, efectivamente, es la uh sangre -huh, por ADN de un hombre que date de la uh -huh. fecha. O sea, justamente comienza a darse que hay cosas que no permiten que se llegue a esa época. Ahora tú me dices, por ejemplo, mira, está cubierto de cierta arena o tierra de lugar de allá, pero No, no la solo del pela, las lugar, sino de pelas. la época. No solo del lugar, sino de la época. Sabes que Pero ese también dato se... no lo tengo, igualmente lo revisaré, pero de todas maneras hay muchas Pero dudas igual, en mira, cuanto a todas las evidencias. otro dato, por ejemplo, es que esto ya entramos ya en temas de fe, ¿eh? Por eso yo no quería ahondar mucho en este tema. Aquel que quiera, ya digo, hay muchos documentales sobre esto, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha demostrado, se ha sacado una muestra de la sangre que cubre la sábana, ¿no? Y luego Ya. se ha sacado sangre de lo que tú llamarías, ¿no?, supuestos milagros eucarísticos, ¿no?, en los que la forma sacramental se ha transformado en carne. Y curiosamente, todo esto te estoy hablando de muchos siglos atrás, en los que la gente no sabía nada del ADN. Curiosamente, el grupo sanguíneo de la sábana de Turín coincide con el grupo sanguíneo de todos los milagros eucarísticos que alrededor del mundo se han certificado como tales, ¿no? Lo cual es una ¿Y cuál es coincidencia. ese grupo sanguíneo, Rafael? Pues sí, ahora me ha agarrado, yo no me acuerdo exactamente de qué grupo sanguíneo, no me Porque, por queda claro. ejemplo, creo que el más común es del O positivo. O sea, si es que es O positivo, al final de cuentas podría ser cualquier O positivo.